Muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso de nuestra octava unidad, pero en este caso nos vamos a a trabajar en función de geometría del espacio, y esto pues es el tema sobre rectas y planos. Y si digo de la octava unidad, es más, aquí se va a mencionar muchas cosas que se ha ido viendo desde la primera, segunda, tercera, cuarta o quinta hasta la octava unidad. Observamos que en nuestro primer ejercicio tenemos a dos planos, y estos dos planos, como podemos apreciar aquí, pues están en forma perpendicular. La 1. En el gráfico se muestra un piso ABCD. Recuerdan que los planos siempre se dibujan en forma de un paralelogramo, en este caso de un romboide, un muro EFCB y una viga GH. Entonces, este muro y este piso están en forma perpendicular. Es como nuestra pared de nuestra casa con el piso de la casa. ¿Qué ángulo forman? Un ángulo recto. Quiere decir que el ángulo que está aquí, ¿no?, es perpendicular. Listo. Entonces, quiere decir que aquí forma un ángulo de 90 entre el piso y ese muro. ¿Sí? Ahora, pero mencionan que la altura del muro es de 4 metros y la viga mide 9 metros. Muy bien, entonces los datos están aquí. Esta es la altura del muro, 4 metros, y la viga de 9 metros. ¿Ok? Empezamos entonces. Recuerde que en todo paralelogramo sus lados opuestos son iguales, que sí que acá también sería 4 metros. Y la viga, pues ese segmentito de G hasta H mide 9 y está pues ya 9. El número 9 está colocado. Lo hacemos un poco más grande. Ahí está. Calcula la longitud de la proyección ortogonal de la viga sobre el piso. Cuando hablamos de proyecciones tenemos que trasladar esta gráfica en un triángulo rectángulo. Es decir, recomendación, trazar una altura en el primer plano que está en el muro. Recuerda que EFBC es un muro. Entonces trazamos aquí en forma perpendicular. Ya está. Ahora, luego lo que vamos a hacer es unir de H hasta ese punto. Listo. Ahí está. Este punto de aquí, pues, que es la unión de estas dos rectas, lo que va a hacer es formar un ángulo de 90 grados, porque recuerda que el muro y el piso están en forma perpendicular. Entonces vamos a dibujar por aquí un ángulo recto. Muy bien. Aquí le podemos ir colocando. Listo. Ahí está, un ángulo recto. Entonces, desde este ángulo estamos observando a este triángulo rectángulo donde esta altura sabemos cuánto es, ¿verdad? 4. Y nos dicen calcular la longitud de la proyección ortogonal con el piso. Y esa proyección ortogonal con el piso sería, acá le vamos a poner I. O sea, nos piden calcular HI. La longitud de la proyección ortogonal de la viga sobre el piso. O sea, lo que está en el piso, la proyección con respecto a quién, a esa viga. Acá está la viga y esto sería su proyección sobre el piso. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer para encontrar justamente esa proyección HI, perdón? Es utilizando el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces vamos a colocar por acá teorema de Pitágoras. HI es un cateto, así que lo vamos a expresar así nada más, HI
HI es un cateto al cuadrado más el otro cateto que es 4 al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa 9 al cuadrado. Muy bien, entonces tenemos por acá 9 por 9, 81, 4 por 4, 16, pasaría a restar y tendríamos HI igual a la raíz cuadrada porque ese exponente puede pasar como raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces tendríamos que HI es la raíz cuadrada de 81 menos 16, pues no, y esto 81 menos 16 sería pues 65, ¿verdad? Tendríamos aquí 65. Ahora vamos a resolver aquí la raíz cuadrada de 65 o lo podemos dejar expresado de esa forma. ¿Se podrá descomponer? Bueno, tendríamos que ver que acá 65 tiene quinta y la quinta pues sería en este caso 13 y luego treceava. Así que la raíz cuadrada va a ser un 5 por 13, pero ninguno de los dos tiene raíz cuadrada, así que lo dejamos simplemente como la raíz cuadrada de 65 sin descomponerlo. Y agregamos la unidad y esto sería pues en metros, ¿verdad? Entonces la proyección, o sea, HI sobre en este caso que está sobre el piso, pues mide raíz cuadrada de 65 metros. Vamos a colocar su respuesta aquí. Raíz cuadrada de 65 metros. Ejercicio número 3. Por el vértice B de un cuadrado ABCD se traza BF perpendicular al plano. Muy importante, ¿cómo hacer una gráfica espacialmente para que se pueda apreciar ese vértice en forma perpendicular al cuadrado? Bueno, entonces no puedo dibujar el cuadrado tal como lo conocemos en sus dimensiones en figuras planas. Si yo hago eso, no voy a poder ubicar el punto B, este vértice B perpendicular al punto F que justo está mencionando el texto. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es un poquito cambiar la forma de la gráfica del cuadrado, ya que estamos en una geometría del espacio. Así que lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Voy a dibujar un romboide. ¿Listo? Ahí está el romboide. Y vamos a colocar, pero este romboide, ojo, lo vamos a tomar en cuenta que es un cuadrado. Ese romboide es un cuadrado. Ese cuadrado está dibujado en un ángulo desde donde tú lo puedes observar, pues se ve como un romboide, pero es un cuadrado. Si lo miramos desde arriba, pues lo vamos a ver como un cuadrado. Entonces, depende de la ubicación de la gráfica, cómo se va desarrollando. Bien, a esto vamos a ubicarle lo siguiente. Este es el cuadrado. Vamos a ubicar el vértice F, porque hay una F perpendicular. Voy a ubicar acá el punto F. Y este dice que es perpendicular. Así que vamos a trazar aquí una perpendicular. Muy bien. Este cuadrado no nos olvidemos que es un cuadrado llamado A, B, C y D. Se traza BF perpendicular al plano, es lo que acabo de hacer. Y si quiero que se vea el ángulo de 90 grados, porque como me dicen que es perpendicular, entonces lo que vamos a hacer es trazar las diagonales de ese cuadrado. Entonces, al trazar las diagonales de ese cuadrado, pues más o menos queda así. Y al hacer este trazo, ¿qué sucede? Que como ya BF es perpendicular al plano, quiere decir que aquí justamente se está formando ese ángulo de 90 grados. Porque nos hablan que es perpendicular al plano, entonces le ponemos un 90 grados. Ahí está. ¿Lo ves? El 90 es perpendicular al plano. ¿Qué tuve que hacer? Graficar una diagonal para darle esa forma de ese ángulo de 90. Ahora, no me quedo conforme, vamos dibujando la otra diagonal porque nos va a servir. Dibujamos entonces la otra diagonal. Ahí está. ¿Qué menciona? Dice que, a ver, cuya longitud es de 3 raíz de 2. O sea, nos están mencionando que aquí es 3 raíz de 2 centímetros esa altura o esa perpendicular, ¿no? Luego mencionan que si el perímetro de la región cuadrangular es 32 centímetros, bueno, cuadrangular se refiere a este cuadrado, pero en todo caso si es un cuadrado y todos sus lados son iguales, entonces 32 lo dividimos entre 4 y eso pues va a quedar dividido entre 8 centímetros, que sí que este va a ser 8 centímetros, 8 centímetros, 8 centímetros y
BC también va a ser 8 centímetros ya que es un cuadrado. Luego me dicen calcula la distancia de F al centro del cuadrado. Muy bien, entonces vamos a dibujar, bueno, pues vamos a trazar desde F hasta el centro del cuadrado. Y el centro del cuadrado justo está en la unión de las dos diagonales. Entonces lo vamos a unir en este caso B con el centro y lo que estaríamos formando es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Muy bien, un triángulo rectángulo como podemos observar ahí. Pero recuerda que en un cuadrado, lo vamos a dibujar por acá. En un cuadrado, ok, si todos sus lados miden 8, 8, 8 y 8, tú sabes muy bien que al trazar una diagonal, esa es la hipotenusa y eso es 8 raíz de 2, ¿verdad? Entonces, esta diagonal es 8 raíz de 2. Pero si trazamos la otra diagonal, ¿qué sucede con las diagonales? Las diagonales se bisecan. Y si las diagonales se bisecan, quiere decir que las diagonales se dividen en dos partes, en dos segmentos iguales. Pero en este caso, como hay dos diagonales, entonces se han formado 4 segmentos de igual medida. Si todo esto es 8 raíz de 2, y aquí están las dos diagonales. Entonces, al bisecarse, divide entonces el 8 raíz de 2 entre dos partes iguales y sería 4 raíz de 2, ¿verdad? Entonces, esto sería 4 raíz de 2. Este sería 4 raíz de 2. Y este también sería 4 raíz de 2. Este también sería 4 raíz de 2. Y este también sería 4 raíz de 2. Entonces, tendríamos aquí, pues, esta dimensión es 4 raíz de 2 y aquí también sería 4 raíz de 2. Y si gustas también lo vamos a colocar acá, 4 raíz de 2 y aquí también sería 4 raíz de 2. Ahora sí. Luego te dicen lo siguiente, calcula la distancia de, bueno, de F al centro del cuadrado. Todos se han dado cuenta que ahí se ha formado un triángulo rectángulo. Entonces, como no sabemos cuánto mide de F hasta I, le voy a poner I, ¿ya? Entonces vamos a utilizar el teorema de Pitágoras otra vez. Entonces decimos por acá, por el teorema de Pitágoras, ¿qué podemos decir? En el teorema de Pitágoras es que el cateto, la suma de los cuadrados de los catetos, en este caso, los cuadrados de los catetos pues serían 3 raíz de 2 al cuadrado más el otro cateto que es 4 raíz de 2 al cuadrado, lo vamos a poder igualar con la hipotenusa al cuadrado, con el cuadrado de la hipotenusa que sería fi al cuadrado. Vamos a resolver entonces 3 raíz de 2 al cuadrado, eso es un resultado de 3 por 3, 9. 9 se simplifica raíz y el exponente 2, me va a quedar 9 por 2, multiplicado 9 por 2, más 4 por 4, 16, se simplifica, pero igual nos queda multiplicado por 2 y eso va a ser fi al cuadrado. Entonces tendríamos 9 por 2, 18, 16 por 2, 32 y la suma de esos dos, pero ya lo puedo pasar como raíz cuadrada, ya que el exponente 2 puede pasar como raíz al otro miembro, ¿verdad? Tendríamos 18 más 32, que sería en este caso 8, 2, 10, 3, 4, 50. La raíz cuadrada de 50, que ese es un 10 por 5, y no lo podía descomponer más, así que lo podemos dejar, no, aunque sí, puede ser un 25 por 2, ¿verdad? Entonces quiere decir que el 50 es un 25 por 2. ¿Para qué hago esto? Para poder seguir resolviendo el raíz cuadrada de 50. Como el 25 sí tiene raíz cuadrada, entonces sería 5 raíz de 2. ¿Quién va a ser 5 raíz cuadrada de 2? La distancia entre el punto exterior F al centro de ese cuadrado. Está en centímetros, entonces también este sería centímetros. Vamos a colocar ya nuestra respuesta, entonces esto sería 5 raíz de 2 centímetros. Y es lo que nos están pidiendo calcular, ¿verdad? Bien, vamos a continuar por aquí también. En la figura mostrada, RO dice que es perpendicular. Bueno, ahí está, el 90 se deja ver.
Lo voy a hacer un poquito más. Ahí está, le echamos un poquito de color. Ahí está, perpendicular, RO. Al plano P. Aquí está el plano P. Donde O es el centro de la circunferencia y una base circular. Claro que por aquí lo vemos como un óvalo, ¿no? Como un óvalo, pero no es un óvalo, sino es que si lo miramos desde arriba, eso se va a ver como un círculo en el plano. Entonces, seguimos con el dato. Nos dicen que el radio mide 6 centímetros. ¿Ustedes están de acuerdo que desde este punto de vista observamos que T es un punto de tangencia? Quiere decir que CB sería la recta tangente. Entonces, este punto de tangencia T hasta O es el radio. Entonces, si esto es el radio, según dato del problema, nos dicen que este radio mide 6. Entonces, por aquí le colocamos 6 centímetros. Y BC es igual a 10 centímetros. BC 10 centímetros. Muy bien, entonces todo esto de acá mide BC 10 centímetros, ¿verdad? A ver, vamos a observar el dato. Así es, ok. Entonces por aquí, BC 10 centímetros. Luego mencionan que RO es 8 centímetros. O sea, por aquí colocamos 8 centímetros. 8 centímetros. Entonces este segmentito mide 8 centímetros. No sé si ustedes observan algo, pero se forma un triángulo rectángulo muy conocido, ¿verdad? Cateto 6, cateto 8, entonces dime cuánto mide esta hipotenusa. Porque ahí hay un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces ese triángulo rectángulo pues mide, esa hipotenusa mide 10, ¿no? Entonces toda esta distancia sería 10. 10 centímetros. Y luego nos dicen, determina la longitud de R hasta C. Entonces lo que nos están pidiendo calcular es esta distancia de R hasta C. Ok, vamos a poner por aquí de R hasta C. Ahí está, signo de interrogación, no sabemos cuánto es. Pero si observamos aquí, recuerda que del centro a una recta tangente, cuando hay una recta tangente y se une con el radio, el ángulo que se forma es un ángulo de 90 grados. Voy a ampliar la imagen para que puedan ver que ahí está un 90, solo que está escondidito, así que lo vamos a hacer un poquito más claro para que se pueda ver ese ángulo que está sobre el plano. Vamos a hacer un poquito más grande. Ahí está. Entonces, ahí tenemos nuestro ángulo recto sobre el piso. Y eso se le llama la tercera perpendicular, pero bueno, en realidad esta todavía no es. Ahorita les explico dónde va la tercera perpendicular. La primera perpendicular es la que está aquí. Primera perpendicular. La segunda perpendicular. Y la tercera perpendicular está aquí. ¿Sí? Entonces vamos a ir borrando estos datos. Y aquí está la tercera perpendicular. Ya está. El dato que nos mencionaron por acá, porque vamos a tener que hacer un cambio, BC es 10, y en este caso BC no va a ser 10, ¿ya? En este caso BC, acá vamos a corregir, va a ser CT. CT es el que mide 10 centímetros. Quiere decir que este segmentito, CT es 10 centímetros. ¿Cuál? Este de acá, que viene a ser el cateto, ¿verdad? Entonces, observamos otra vez un triángulo rectángulo. ¿Dónde observamos un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo en CTR. CTR. Obviamente recto en T. Aplicamos el teorema de Pitágoras. Entonces, cateto 10 al cuadrado más el otro cateto 10 al cuadrado es igual a la hipotenusa, pero ¿quién hace la hipotenusa? CR. Justo lo que nos piden calcular. Entonces, 10 por 10, 100. 10 por 10, 100. 100 más 100 sería 200, ¿verdad? Y luego le sacamos la raíz cuadrada para que podamos obtener la distancia de C hasta R.
Algunos dirán, pero profesor, es un triángulo de 45 y 45, porque los dos catetos son iguales, entonces la hipotenusa vale 10 raíz de 2. Entonces, claro, porque este 200 lo podemos convertir en un 100 por 2, pues, ¿no? Y la raíz cuadrada, pues, de 100 es 10. Entonces tendríamos 10 raíz de 2, la distancia de C hasta R, o RC, que es lo mismo. Y tenemos nuestra respuesta, ¿verdad? Vamos a continuar por aquí, entonces pasamos a este ejercicio sobre aplicar el teorema de Tales en planos paralelos. Tenemos el plano P, el plano Q, el plano R, pero también observamos puntos en cada uno de estos planos. Por ejemplo, el punto A y el punto D pertenecen al plano P. Luego observamos que el punto B y el punto E pertenecen al plano Q. Y observamos los puntos C y el punto F en los planos, en el plano R. Cada de estos dos puntos, pues, ha sido, pues, hay una intersección. En este caso hay una recta, pero esta recta, pues, pasa por los puntos A, B y Q, como que uniendo, pues, ¿no?, a los tres planos. Ahí están los puntos, pasa por el punto A, luego pasa por el punto B y luego termina finalizando en el punto C. Luego tenemos aquí otra recta. Recuerdan que las rectas no se pueden medir. Las rectas son infinitas. Tienen dos direcciones y está conformada por infinitos puntos. Aquí solo se han colocado 3 puntos necesarios que están en el plano para poder aplicar el teorema de Tales. Acá está el punto D, el punto E y el punto F. Listo. ¿Qué sucede con estos puntos? Lo que se forman son segmentos. El segmento AB, el segmento AB y el segmento BC. Luego acá observamos el segmento DE y el segmento EF. Si queremos aquí aplicar el teorema de Tales en estos planos paralelos, ¿qué dice el teorema de Tales? Vamos a escribir por acá el teorema de Tales. Teorema de Tales. Entonces, en este teorema, ¿qué podemos decir? Que sus segmentos son proporcionales. Quiere decir que AB es a BC, como DE es a EF. A DF. DE a EF, perdón. EF. Listo. Entonces, es lo que estamos haciendo, ¿no? AB es a BC, como DE es a EF. Pero ojo, esto también lo podríamos interpretar de otra forma. Ojo, es lo mismo, ¿eh? Podemos decir AB sobre DE, porque esto que está en el numerador lo pasamos al denominador debajo de AB. Y luego este BC que está en el denominador pasa como numerador y sobre EF. ¿Qué quiere decir? Que lo que hemos hecho, hemos cambiado a estos dos. Lo hemos cambiado de lugar. Se ha invertido, ¿no? Y es la misma ecuación. Bueno, vamos a aplicar entonces aquí un poquito de álgebra. Vamos a decir que X es a 18, como X más 2 es a 4 veces X. También puedes aplicar X entre X más 2 es igual a 18 entre 4X. Así que también puedes hacer eso, ¿sí? Cualquiera de las dos ecuaciones. Multiplicamos en aspa 4x por x sería 4x al cuadrado y luego el 18 multiplica el x, 18 por x más 18 por 2 sería 36, ¿no? 8 por 2, 16, muy bien. Ahora a todos los vamos a poner en un mismo miembro. El menos 18x pasa a restar y el 36 pasa a restar, igualando todo esto a 0. Vamos a operar en aspa simple, perdón. Vamos a buscar dos números que multiplicados me den 4 y que acá también dos números que multiplicados por dos números que me den 36, pero además hay que tener en cuenta aquí que tiene que coincidir la operación de suma o resta nos dé menos 18, ¿no? Entonces vamos a ir buscando estos dos valores, entonces podríamos decir pues
en este caso 4 por 1. Entonces aquí, a ver, hemos completado mal. Allá, exacto, 18x. Y acá es 4x, ¿no? Muy bien, vamos a buscar entonces, si los datos son correctos, sí, están correctos los datos, x más 2. Entonces tendríamos 4x por x, 4x al cuadrado más igual a 18 por x más 32. Lo que quizás de repente podríamos hacer para hacer un poquito más rápido el aspa simple es sacando la mitad a todos. No sé si están de acuerdo, yo creo que sí. Mira, mitad, mitad, mitad no va a afectar en nada, ¿verdad? Entonces podríamos decir acá la mitad de 4x, 2x al cuadrado, aquí la mitad de 18x, 9x, y la mitad de 36 sería 18, ¿no? Ahora sí, podríamos resolver acá 2x al cuadrado y tendríamos menos 9x menos 18 igual a 0. Entonces 2x por x y acá podríamos jugar con 3 por 6. Vamos a ver si cumple. 2 por 6, 12x y 3 por x, 3x. ¿Qué hago para que me dé 9x? Bueno, tendríamos que restarlo. Y para que me dé negativo, el mayor tendría que tener negativo. Entonces, aquí sería menos y acá sería más, ¿verdad? Entonces, tendríamos 2x más 3 igual a 0, pero también tendríamos x menos 6 igual a 0. En este caso nos va a salir pues menos 3 y x menos 3 medios, que no consideramos números negativos. No va a cumplir con eso, entonces aquí x sería 6. Y nos piden calcular x en este caso. Así es, calcular el valor de x. Muy bien, queridos estudiantes, eso es el tema, bueno, lo que hemos tratado sobre geometría del espacio, y hemos utilizado un poquito de ciertas cosas que se ha visto en el tema de las unidades anteriores. Si yo te preguntara por el área del cuadrado, tú me responderías pues 8 por 8, 64, ¿verdad? Y si solamente tenemos la diagonal, sería pues el área de un cuadrado sería la diagonal al cuadrado sobre 2. Si yo te digo calcular el área de este triángulo, a ver, si yo te pido calcular el área de este triángulo, ¿cómo puedo calcular el área de este triángulo? Bueno, base por altura sobre 2. Y como aquí está el 90 grados, entonces decimos la base es 4 raíz de 2 y la altura sería 3 raíz de 2. Lo multiplicamos 4 raíz de 2 por 3 raíz de 2 entre 2, ¿no? Entonces son cosas que podríamos ya utilizar para poder quizás buscar algo más en nuestros ejercicios. Aquí también, por ejemplo, quiero calcular el área de este triángulo rectángulo. La base sería raíz cuadrada de 65, la altura sería 4. Lo multiplicamos y lo dividimos entre 2. Hemos usado el teorema de Pitágoras, el teorema de Tales, hemos formado triángulos rectángulos, hemos utilizado las propiedades de un cuadrado, como por ejemplo sus diagonales se bisecan, ¿no? Y que en este caso bisecar pues es que va a dividir a los segmentos en partes iguales. ¿Qué otra cosa más estamos recordando? Que del centro a un punto de tangencia se forma un ángulo de 90, por eso aquí está el 90. Además, cuando me dicen que R es un punto exterior y perpendicular al centro, ahí está el 90. Y la tercera perpendicular, pues es cuando se forma un triángulo en la parte frontal y aquí pues está también su 90 grados, ¿no? Y en todo, casi todo hemos utilizado el teorema de Pitágoras. Muy bien, chicos, nos vemos hasta la siguiente clase. Nos vemos, cuídense mucho.